¿Y si os dijera que el Betis acaba de solucionar uno de los mayores problemas que llevaba arrastrando desde hace 3 temporadas? Porque muchas veces hablamos de fichajes de extremos, de delanteros o de mediocentros, pero hay una posición que para mí ha sido el gran lunar del Betis desde enero de 2023, como es el lateral izquierdo. Desde que Alex Moreno puso rumbo a la Premier League, Manuel Pellegrini nunca volvió a encontrar un futbolista capaz de ofrecerle lo mismo. Y eso, aunque muchas veces pase desapercibido, ha cambiado completamente la forma de atacar del equipo. Han pasado muchos nombres por esa posición. Miranda terminó marchándose gratis, Arner llegó como una apuesta de futuro y nunca terminó de convencer, Perrot ofrecía trabajo pero no tenía calidad y Ricardo Rodríguez aportaba experiencia pero ya no tenía piernas para recorrer toda la banda. Incluso Junior Firpo, que ha regresado al club, pero no se acerca al nivel que mostró años atrás. Cada temporada cambiaba el nombre del lateral, pero el problema seguía siendo exactamente el mismo. El Betis había perdido una de sus principales armas ofensivas, y precisamente por eso creo que el fichaje de Fran García puede cambiar muchas cosas, porque más allá de venir de Real Madrid, más allá de haber jugado en un campeón de Europa, estamos hablando de un perfil que encaja prácticamente a la perfección con lo que busca Manuel Pellegrini. Así que, en este vídeo vamos a analizar cómo juega Fran García, por qué el Betis necesita exactamente un futbolista con sus características y si realmente puede convertirse en el heredero futbolístico de Alex Moreno. Pero antes de hablar de Fran García, creo que hay que entender por qué el Betis necesitaba un lateral izquierdo, porque hay muchas veces que vemos un partido y pensamos que el lateral simplemente tiene que defender y subir de vez en cuando. En el sistema de Pellegrini ocurre exactamente lo contrario. El lateral izquierdo es una pieza fundamental para que todo el ataque funcione. Ahora vamos a fijarnos en la pantalla. El Betis, como de costumbre, tiene su esquema de juego formado por un 4-2-3-1, pero cuando tiene el balón el dibujo cambia completamente. Los extremos dejan muchas veces la banda para aparecer por dentro, Isco, Fornals reciben constantemente entre líneas y el mediocentro intenta ofrecer apoyo por detrás, y eso provoca que alguien tenga que abrir el campo y ese alguien es el lateral. Con Alex Moreno esto funcionaba de maravilla, constantemente atacaba la espalda del lateral rival, llegaba a línea de fondo y obligaba al extremo contrario a correr hacia atrás, y sobre todo conseguía que Isco o Canales en esos tiempos, con el ejemplo de Alex Moreno, que recibieran muchísimo más liberado, como estamos viendo aquí con Fekir, el ejemplo de que Alex Moreno llegaba hasta línea de fondo, ponía el centro y llegaba Juanmi para rematar. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el equipo no consigue generar superioridad por esa banda como nos ha pasado últimamente y acaba perdiendo el balón en muchas ocasiones. Esta situación la hemos visto muchísimas veces durante las 2 últimas temporadas y no porque el Betis no tenga buenos jugadores, sino porque le faltaba una pieza muy concreta en el esquema de juego. Un lateral capaz de recorrer 70 metros continuamente. ¿Por qué el Fran García es el perfil perfecto para Pellegrini? Ahora sí, una vez entendido el problema, tenemos que hablar de la solución. Porque Fran García no llega al Betis simplemente por ser un lateral del Real Madrid. De hecho, creo que si analizamos únicamente su etapa en el Bernabéu nos estaremos equivocando. El Fran García que ha convencido al Betis es el que vimos en el Rayo Vallecano de Andoni Iraola. Y ahí es donde realmente explotó como jugador. Y curiosamente ese contexto táctico tiene muchas similitudes con algunas cosas que pide Pellegrini a sus laterales. Primera virtud, la profundidad. Fijaos en las acciones que estamos viendo en pantalla. Fran recibe abierto y hasta aquí una jugada completamente normal. Pero en cuanto su compañero controla el balón, él ya está pensando en atacar ese espacio libre. Y esto es algo que diferencia a un lateral normal de un lateral diferencial. Muchos laterales esperan el balón al pie, Fran García no. Su primer pensamiento casi siempre es correr hacia adelante. Y esto tiene muchísimo valor, porque no solo genera peligro cuando recibe, sino que genera peligro simplemente moviéndose. Y cada vez que rompa la espalda del lateral, del rival, obliga a un defensor a tomar una decisión. ¿Qué hago? Salgo con Fran García, me quedo con el extremo o cubro el pase interior. Y cuando un defensa duda, normalmente llega tarde. Y eso es exactamente lo que necesita Manuel Pellegrini. Un futbolista que genere ventaja incluso cuando no toca el balón. La segunda virtud que queremos destacar, la velocidad. Muchas veces cuando hablamos de Fran García nos quedamos únicamente con una palabra, veloz. Y sí, es muy rápido, probablemente uno de los laterales más rápidos de la liga. Pero para mí eso no es lo realmente importante. Lo importante es que sabe cuándo correr. Porque correr mucho no sirve de nada si eliges mal el momento. Lo que hace diferente a Fran García es que detecta perfectamente cuando el rival está desorganizado. En cuanto ve un central salir de zona, ataca. En cuanto ve al extremo rival perder la marca, ataca. Y en cuanto el mediocentro tarda medio segundo en bascular, vuelve a atacar. Y eso convierte muchas jugadas normales en ocasiones de peligro. Otra virtud que queremos destacar es la presión, las recuperaciones altas. Es un aspecto que nadie habla, pero su agresividad defensiva, el ímpetu y la rapidez con la que Fran García sale, aprieta, persigue y va al duelo, encaja perfectamente con las ideas principales de Pellegrini cuando quiere recuperar arriba el balón, porque muchas veces la mejor forma de defender no es encerrarte cerca del área,
sino recuperar el balón 40 metros más adelante, y Fran tiene pierna para hacerlo una y otra vez durante los 90 minutos. Y ahora vamos a destacar la cualidad más importante por la que se destaca Fran García, el centro. El Betis lleva años sin tener un lateral que llegue constantemente a línea de fondo y eso provoca que muchos ataques acaben muriendo antes de tiempo. Fran García, sin embargo, tiene una característica muy interesante. No necesita hacer 5 bicicletas para centrar, no necesita ganar siempre el 1 contra 1, porque muchas veces controla, levanta la cabeza y centra el primer toque. Eso acelera muchísimo el ataque y además evita que el rival tenga tiempo para reorganizarse. Con jugadores como el Cucho, Antony o Azde o los mediapuntas llegando desde segunda línea como Fornals o Isco, puede convertirse en un arma muy importante de cara al ataque. Y otro de los aspectos más importantes es que no pierde el balón. Muchas personas piensan que Fran García es un simple lateral físico, pero no, con balón es bastante más fiable de lo que parece. De hecho, una de las estadísticas que más me ha llamado la atención es que solamente pierde la posesión en torno al 14% de sus intervenciones. Eso le sitúa entre los laterales más seguros de la competición. ¿Y por qué es importante esto? Porque Pellegrini odia perder el balón en la salida de juego y el técnico chileno quiere ataques largos. Quiere que el equipo madure las jugadas y quiere atraer al rival antes de acelerar. Y para hacer eso necesita futbolistas que cuando sepan cuándo arriesgar y cuándo jugar sencillo. Fran no es un lateral que se complique porque sí. Si puede jugar fácil, va a jugar fácil. Si tiene espacio para conducir, conduce. Y solo acelera cuando realmente detecta una gran ventaja. Hasta aquí hemos hablado del jugador, pero ahora viene la pregunta realmente más importante. ¿Cómo cambia el Betis con Fran García sobre el campo? Porque una de las cosas es que el futbolista sea bueno y otra muy distinta es que encaje dentro del sistema de Manuel Pellegrini. Y precisamente ahí creo que está la gran noticia para el Betis. ¿Por qué? Porque el Betis, ¿cómo va a cambiar con Fran García? Aquí viene lo interesante. Porque Fran García no viene simplemente a ocupar la posición de lateral izquierdo, como hemos comentado, sino que viene a cambiar cómo ataca el Betis. Vamos a fijarnos en la primera situación. Vamos a liberar a Fornals o a Isco. ¿Por qué? Porque Isco o Fornals van a recibir entre líneas, el rival se cierra muchísimo por dentro y esto ha sido un problema para el Betis porque muchas veces no había amenaza en el exterior. Con Fran García sí la hay. Si el lateral rival se queda dentro, para ayudar sobre Isco, Fran tiene que atacar ese espacio. Y si el lateral sale con Fran, Isco va a recibir libre. Es una situación de ganar o ganar. Y es exactamente el mecanismo que hizo tan fuerte al Betis con Alex Moreno. Otra cualidad que vamos a ganar es que vamos a liberar a Antony. Uno de los problemas del brasileño muchas veces es que tiene que recibir muy pegado a la banda y hacer la jugada. Con Fran García puede hacer algo que le gusta mucho más, venir hacia adentro, porque sabe que el lateral ocupará toda la banda y eso le va a permitir recibir más cerca del área, más cerca del disparo y más cerca de Isco. Como estamos viendo en el ejemplo, es el ejemplo más claro que nos vamos a encontrar. Como Alex Moreno llegaba a línea de fondo, ponía el pase atrás y llegaba al extremo contrario para rematar, y eso es lo que puede explotar Antony. Otra de las claves es recuperar la amplitud, que esta es la máxima clave que hay, porque el Betis había perdido la amplitud natural. Muchos ataques acababan acumulando jugadores por dentro, pero con Fran García vuelves a obligar al rival a defender todo el ancho del campo. Y cuando un equipo tiene que defender más ancho, aparecen más espacios por dentro. Eso beneficia directamente a Isco, Lo Celso, Fornals o Fidalgo y cualquier mediapunta creativo que tenga el Betis. Además, Pellegrini gana una pieza importante para presionar arriba. Fran es muy agresivo, salta rápido sobre el extremo y tiene pierna para repetir esfuerzos. Y eso permite al Betis sostenerse mucho más tiempo en campo rival. Pero todo no es bueno, tenemos que destacar también lo negativo. Son muy pocas cosas, porque lo único que podemos destacar es que al subir mucho, al atacar mucho, pues va a dejar mucho hueco en las espaldas. Esto va a obligar al pivote y al central izquierdo a estar muy atentos. Y otra de las cosas negativas que tiene, que mide alrededor de 1,69. Por arriba puede sufrir, especialmente ante extremos físicos o cambio de orientación al segundo palo. Pero hay un detalle importante, no es lo mismo jugar en el Real Madrid que en el Betis. En el Madrid muchos equipos se encierran y en el Betis habrá partidos donde él tendrá que generar ventaja casi desde cero. Ahí veremos hasta qué punto puede convertirse en un líder ofensivo de la banda izquierda. Entonces, ¿es Fran García el lateral que llevaba años buscando Pellegrini? Para mí, sí. Y lo digo porque no llega simplemente un buen jugador, llega exactamente el perfil que necesitaba este sistema de juego. Un lateral profundo, con velocidad, con recorrido y con capacidad para dar amplitud, y con mucha experiencia en la élite. Puede que luego rinda mejor o peor, puede que tenga partidos malos o buenos, pero tácticamente cuesta encontrar un encaje mejor para el Betis actual. Y si Pellegrini consigue recuperar la versión del Fran García que vimos en el Rayo Vallecano, el Betis puede haber hecho uno de los fichajes más importantes de todo el verano. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Fran García será el nuevo Alex Moreno del Betis? ¿O pensáis que todavía hace falta otro lateral izquierdo? Os leo en los comentarios. Y si os ha gustado el análisis, dejad vuestro like y suscribíos.
porque vienen muchos más vídeos durante este mercado de fichajes.